Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos recibiendo con la música de Níquel a propósito de la muerte de Wilson Negreira, su percusionista. Bueno, es una manera también de saludar a su memoria, de saludar a los suyos, a los que sienten una tristeza fuerte. Bueno, en fin, también a esta zona de dolor, a esta zona de duelo. Bueno, dolor y duelo que también se están viviendo en otras regiones, ustedes saben, a propósito del ataque de Rusia a Ucrania, todas las perspectivas geopolíticas, históricas, filosóficas, ideológicas, pero también inmensas y de inmediato consecuencias de, por ejemplo, de carácter económico, y para que nos ayude exactamente puede suponer que van a ocurrir, es que estamos recibiendo a la economista, docente, investigadora Gabriela Mordecki, que como siempre nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenida, Gabriela. Sí, hola, sí, escuchando como con mucha preocupación estas noticias que bueno, nada, ya se venía gestando, pero capaz que no creíamos digo, y me incluyo entre esos, de que esto podía llegar a este punto, ¿no? Yo pensaba que nada, habría alguna solución más negociada, pero bueno, evidentemente Putin nada, no quiso esperar, ¿no? Está yendo por no sé, empezó con esto de las repúblicas, ¿no? Pero se va por toda Ucrania, ¿no? Ahora ya están ahí cerca de la capital y nada. Por supuesto que una guerra siempre es como la peor de las noticias, y del punto de vista económico, bueno, siempre tiene, por supuesto, ¿no? No vamos a minimizar el efecto en vidas que esto tiene, que es como la peor consecuencia. Pero bueno, uno desde Uruguay mira al mundo, ¿no? Nos parece que estamos suficientemente lejos. Sin embargo, la economía hiperglobalizada que tenemos nos indica de que los efectos nos van a llegar, ya están llegando. Bueno, digo, es Por como ejemplo, muy te reciente. pregunto, hoy, luego de unos cuantos días operando a la baja, hoy las pizarras dan cuenta, la jornada de ayer, por supuesto, operó al alza y además con un salto subrayado, pronunciado. ¿Tiene que ver con el efecto de la guerra eso? Sí, bueno, por supuesto, o sea, todos están mirando lo que está pasando. Igualmente, como que me parece que el efecto inmediato de un día, 2 días, bueno, sí es siempre, ¿no? Los mercados financieros como que sobre reaccionan ante estos fenómenos, ¿no? Sube el petróleo, caen las bolsas, se devalúan las monedas, no, es como una. Sin embargo, hay que, me parece, esperar un poquito a ver cuál es la perspectiva para poder pensar, ¿no? Este, entonces, bueno, al respecto hay nada, eh, algunos sitios, digamos, que se ocupan de estos temas, que han, por ejemplo, elaborado algunos escenarios, y qué es lo que, digamos, preocupa no solamente la guerra, cómo esto afecta a los distintos tipos de mercados, y también las sanciones que están tomando países europeos también, pero digamos, los más relevantes son estos, porque bueno, Rusia es un país proveedor al mundo y a Europa sobre todo de petróleo. Es el segundo, creo, exportador de petróleo del mundo, o el tercero. O sea, es muy importante, pero de gas natural creo que es el primer exportador, y Europa utiliza el gas natural, ¿no? Ahí está, se habló mucho de esto de los oleoductos, ¿verdad? Porque, bueno, Europa todavía estamos en invierno, ¿no? Se precisa el combustible para el calefaccionar, sobre todo creo que Alemania es el más dependiente de este combustible.
Y bueno, nada, si cortan ese suministro, van a tener que buscar formas alternativas, todas seguramente más caras y menos eficientes, ¿no? Entonces esto pone como, o sea, recordemos que esto pega en la economía mundial, pensemos en el mundo, cuando todavía no estamos recuperados de la crisis del COVID, ¿no? O sea, el crecimiento, si bien 2021 es un año de crecimiento, es lo que se llama rebote, ¿no? 2020 cae, bueno, llegamos como al fondo y 2021 sube, pero todavía ni siquiera alcanzamos en todos los países el nivel de 2019, con además la consecuencia de la inflación, que si bien en Uruguay, bueno, es un tema que lo tenemos como bastante asumido, que es una realidad recurrente, bueno, Europa y Estados Unidos no es así y la inflación aumentó bastante. Y digamos que esa es una preocupación grande que tienen estos países y estaban por adoptar medidas restrictivas atendiendo a este, intentar controlar la inflación, que es subir las tasas de interés, para, bueno, contener un poco el consumo y que el crecimiento, digamos, que se está dando no afecte tanto o empiece como a ser más equilibrado y no afecte tanto los precios. Sin embargo, bueno, esta nueva realidad seguramente va a tener un impacto en los precios importantes, porque además de el petróleo y también Ucrania es un exportador importante de petróleo y también trigo es como un cereal que Europa es un gran exportador y bueno, Ucrania, o sea, y ahí como que ese mercado no entra en los mercados de los commodities, impacta en todos los otros mercados que son, bueno, verdad que dado que sube, todos van a subir. Y bueno, eso al mundo, digamos, le da como otro impacto para, o sea, mayor inflación aún de la que ya Sí. teníamos. Sin A ver, embargo, sí, pero no, solo sí. acá necesito que nos aclares lo siguiente. Esta inflación a la que estás aludiendo, y disculpame la torpeza de la pregunta, esta No, no, dale. inflación a la que estás aludiendo, ¿es una inflación de carácter global, internacional, y por lo tanto necesariamente eh, incidiría en nuestra inflación o, o no? ¿O estoy entendiendo mal la cosa? No, no, sí, o sea, la inflación, o sea, la inflación que ya, digamos, tienen la mayoría de los países deriva de un fuerte incremento en los precios del petróleo que ya se venía dando y ha sumado a todos los problemas de logística y de las comunicaciones, ¿verdad? Del transporte, de la falta de contenedores, que todo ha aumentado el costo, sobre todo de los fletes y ha generado como problemas y mayores precios en cantidad de rubros. Ujú. Más allá de que, bueno, siempre los problemas climáticos pueden circunstancialmente hacer que alguna materia prima alimenticia, sobre todo, ¿no? Como habíamos visto el precio de la soja, etcétera, tuviera incrementos. Sin embargo, esto es como un nuevo impacto y por supuesto que nos afecta a todos. O sea, el precio internacional del petróleo es un dato que afecta a la economía global y de cada país. ¿Qué es lo que sucede? Los países exportadores de petróleo ven en este momento, bueno, una oportunidad, ¿no? Digamos, que había caído mucho y ahora se eleva y despega, digamos, si Rusia no va a poder proveer de petróleo, bueno, sobra más para los demás que van a poder vender a un precio más alto. Entonces, para esos países podría ser una, digamos, buena noticia, entre Claro. comillas. Sin embargo, si son importadores de alimentos, bueno, por ese lado se les va a encarecer. Uruguay, ¿no? Bajando a nuestro país, es como, lo miramos desde al revés, ¿no? Nosotros somos importadores de petróleo netos, ¿no? Bueno, ese es todo un capítulo, además como eso se traslada a las tarifas, ¿verdad? Está todo este tema muy, muy, muy discutido.
ya el presidente salió a hacer declaraciones de que, bueno, que iban a ver, bueno, claro, o sea, igualmente es un día, ¿no? El precio del petróleo subió de los $100, sin embargo, bueno, luego algo cayó, pero digo, hay que ver, digamos, el transcurso de los próximos días y semanas para tener una perspectiva más clara de lo que va a suceder, pero digamos, más allá de cuál sea la solución del conflicto, las medidas, sobre todo digamos, de Estados Unidos y las sanciones, ¿no? Hacia Rusia, van a hacer que eso tenga un efecto de mediano plazo, ¿no? El tema que se preguntan es, bueno, ¿cuál es? Sí, A ver si te sigo bien. Vamos por partes. Una dale. suba del petróleo es una obviedad bastante grande, estamos bastante acostumbrados a eso, implica un empuje al precio, por ejemplo, en Uruguay, de los combustibles que no tiene combustibles fósiles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Por lo tanto, sube el petróleo, yo compro petróleo, me va a subir los combustibles y con combustibles más altos, más allá de las incidencias de carácter político, de cómo la población aprecie esa suba, o cómo el gobierno podrá decir, bueno, en realidad es una suba que la culpa la tiene Putin, yo no tengo nada que ver, Sí, en fin, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, es no, otro el baile. tema político aparte va a haber Claro, un claro. impacto. Lo que va a Exacto. ocurrir es que van a subir los combustibles, seguramente, casi será, el gobierno hizo esfuerzos para tratar de evitar durante casi todo el año pasado que suban, a pesar de que el precio del combustible subía. Bueno, ya en el último mes no pudo aguantarlo, aunque quizás, según algunos técnicos, debió haber subido más. Lo cierto es, eso empuja a la inflación, parece ser claro Sí, también, ¿no? sí, sí, sí. Pero por otro lado, yo qué sé, Uruguay exporta granos y ese parece ser una chance de que los granos suban, porque naturalmente Ucrania y bueno, y Rusia también son grandes productores de granos, seguramente la producción se va a ver afectada, por lo tanto va a haber menos granos en el mundo y los precios suben y esa podría ser una ventaja para el Uruguay. ¿Estoy bien o le estoy agarrando el bizcochazo? Digamos, depende de lo que analicemos, ¿no? Para los precios también es un impacto al alza, porque sobre todo el trigo es el cereal por ahora más afectado directamente. Y Sí. Uruguay en ese sentido, si bien produce trigo para su consumo, no es un cereal que, salvo alguna temporada muy excepcional, se puede exportar, ¿no? Entonces, sin embargo, su precio depende del mercado internacional, porque a veces tenemos que importar además trigo. Ah, Entonces, seguramente vamos a tener ahí mayores precios. Ese es un mercado donde el claro. pan, digo, la harina de trigo atraviesa todo. O sea, si esto además va a impactar en precios de otros cereales que no produce esa zona, como la soja o el maíz, o el arroz, bueno, eso va a haber que esperar un poco a ver cómo se dan las cosas. Lo que además está, digamos, como interpela mucho a la comunidad internacional, ¿no? Del punto de vista, ¿qué es lo que van a hacer los bancos centrales con respecto a lo que ya habían anunciado de elevar las tasas de interés? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estarían con un impacto, podrían impactar el comercio, además mundial, se afecta por estas, digamos, sanciones, ¿no? Y por la guerra, por supuesto, rutas que no se pueden dar, otros posibles impactos que todavía no los estamos viendo, pero ya por ahí hay, ¿no? Están hablando, ¿qué va a hacer Turquía, que va a atacar a no sé dónde? O China, si va a atacar Taiwán, o sea, esto ojalá que no, que se termine, no sé, en el fin de semana, pero parecería como que puede tener impactos más allá, ¿no? Entonces, esto afecta además el crecimiento, como yo decía antes, de que todavía estamos. Entonces, ¿qué van a hacer? O sea, con mayor inflación y menos crecimiento, ¿cuál de estos objetivos es que se va a mirar primero? Porque, como yo les comentaba, subir las tasas de interés, que es la herramienta para bajar la inflación o para
digamos, hacer que la inflación se vaya moderando, tiene un impacto negativo en el crecimiento, porque justamente el canal es el consumo y la inversión. Como el dinero es más caro, bueno, voy a pedir menos créditos y Claro, claro. además, si tengo fondos disponibles, me va a ser más conveniente no comprar ahora, comprar bonos que me rindan. Lo mismo con las inversiones, ¿no? El costo de oportunidad, digamos que se llama, es más elevado. Entonces, ahí hay una disyuntiva importante y donde, bueno, evidentemente que los más afectados son los países europeos acá, porque además la guerra es en Europa, ¿no? Están ahí a un costado, todos los socios de la OTAN son vecinos, ¿no? Y bueno, y más allá de que la OTAN no es económica, es, bueno, de protección armamentística, por supuesto que eso tiene un impacto en la economía directo, ¿no? Estados Unidos yo creo que se ve más lejano, ellos, ¿no? Del conflicto bélico en sí, pero bueno, ya las sanciones también. Igualmente hay como un tipo de sanciones que es para las operaciones financieras, porque ahí hay como otro lugar desde donde también se está, que capaz que es menos visible, que es el tema de cómo se opera en el mundo, cómo operan los bancos, ¿no? Y cómo estas operaciones a través de un sistema que se llama SWIFT, que lo que permite es hacer operaciones internacionales entre bancos, un sistema como de, llamémosle, del clearing internacional, para tener como un símil a lo cual podemos ver. Estados Unidos con dólares, ¿no? Sin embargo, Rusia está más como cerca de Europa, ¿no? Las operaciones muchas son en euros, y ahí por ahora en esa esfera no se han tomado más, creo que Reino Unido, ¿no? Es el que está como un poco más aliado más cerca de Estados Unidos y ahora fuera de la Unión Europea, tomando como algunas medidas en ese sentido. Pero los países de la Unión Europea todavía no tomaron medidas al respecto. Entonces, bueno, digamos, esto todavía puede ir creyendo, digamos, las medidas, las sanciones pueden aumentar. Bueno, van a tener el problema, ¿no? De los refugiados, que hay no sé cuántos millones de personas que ya están saliendo de Ucrania, yendo a países vecinos, ¿no? Uno los veía ahí en automóvil saliendo del país. Y eso, bueno, seguramente también va a tener un impacto económico en los países vecinos, que, bueno, que son socios también de los europeos, digamos, más importantes, como Francia o Alemania, ¿no? Que son ahí los que están como liderando digamos, estas medidas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, mirándonos desde Uruguay, esto por Eso. supuesto que nos impacta, va a impactar en primer lugar nuestros precios, ¿no? Y después, bueno, hay que ver cómo esto se acomoda en la cadena de suministros para que, nada, Uruguay, ahí en qué mercados es que es más fuerte o menos fuerte, pero digamos, yo creo que el neto es negativo, ¿no? No, más allá, digamos, del tema de la guerra en sí, que No, no, bueno, por desde ya, eso supuesto, está fuera de discusión, claro. eso no es lo que, no, pero capaz que uno parece como que queda insensible mirando solo los impactos económicos, pero bueno, es algo que nos atañe y que tenemos que prever y que estamos todavía además, nada, en la pandemia, ¿no? No nos olvidemos, esto también puede tener, porque además estaban hablando de que justamente rusos y ucranianos están poco vacunados. Es cierto que esta nueva variante, la Omicron, es como menos, digamos, ¿no? Tiene como menos efectos graves, sin embargo, bueno, de ahí pueden aparecer, ¿no? Nuevas variantes, nuevas cuestiones que por otros lados también tengamos malas noticias, ¿no? Yo creo que hay que estar atento a todo, ¿no? Recuerdo siempre un profesor nuestro que siempre este,
nos leía, ¿no? Y cuando la época, me acuerdo de la crisis de 2002, armábamos escenarios y decíamos, bueno, no será muy malo, y él siempre decía, bueno, la realidad nunca es tan mala que no pueda empeorar, ¿no? Uno a veces se imagina lo peor y sucede todavía algo que ni siquiera imaginamos, entonces yo creo que hay que estar preparado, que el optimismo a veces es bueno, pero cuando uno planifica en temas económicos, siempre tiene que estar preparado en realidad, que nos sorprendan, pero no tenemos que estar confiados en ese escenario tan positivo. Y eso es lo que muchas veces, nada, uno cuando hace comentarios sobre proyecciones y previsiones, no es que uno sea que esté poniendo como palos en la rueda, todo lo contrario, ¿no? Me parece que es una actitud responsable el ser prevenido y decir, mirar los riesgos, no ser optimista. Si después, bueno, la realidad nos sorprende positivamente, mucho mejor, ¿no? Digo, hago referencia capaz que al comentario de la semana pasada, ¿no? De cuando comentamos, bueno, mejor que la economía vaya bien, por supuesto, todos nos alegramos mucho. Sin embargo, es responsable ser previsor y, digamos, y mirar los posibles riesgos. Después, capaz que, bueno, todo se resuelve mejor de lo que esperábamos. Sin embargo, estamos en un momento, digamos, de mucha incertidumbre porque las cosas están sucediendo, ¿no? Estamos ahí en el inicio de algo que no podemos saber para dónde va a ir, ¿no? Y bueno, me parece que desde Uruguay tenemos que estar preparados, tenemos que tomar las medidas necesarias para prevenir esto, porque además, en esta otra cuestión que tú me preguntabas sobre el posible impacto positivo para los exportadores, etcétera, el impacto negativo del aumento del precio del combustible se traslada instantáneamente a toda la población, mientras que si hay buenas exportaciones y los exportadores tienen buenas ventas, eso va a los exportadores y de ahí a que vaya para abajo en toda la población, bueno, eso a veces demora, no son, o sea, el sector agroexportador es un sector en general, salvo, bueno, capaz que algunas, como la industria frigorífica, es más empleador, pero en general las otras no lo son, ni la láctea, ni el arroz, ni el trigo, ni, digamos, no son sectores que van a trasladar inmediatamente sus posibles ganancias hacia mayor empleo o aumento de consumo, de la inversión, digamos, que tenga un impacto fuerte sobre la economía de todo el país, ¿no? Entonces, estemos atentos y pensemos en todos estos posibles impactos y escenarios que puedan darse de acuerdo al agravamiento de la situación. Por otro lado, que bueno, no es lo mismo poner sanciones a un pequeño país como, qué sé yo, Venezuela o Cuba, que tiene impactos para el país, que en un país como Rusia, que es una potencia mundial, puede ser que algunos dicen que es una potencia en decadencia y que lo que quiere es volver a ocupar el lugar que tenía, puede ser. Sin embargo, en algunos mercados es digamos, un productor muy, muy importante que afecta a la producción mundial, los precios, etcétera, ¿no? Entonces, nada, y yo creo que tanto los europeos como Estados Unidos se van a ir dando cuenta de que por algo Putin, digamos, él lo viene pensando hace tiempo y seguramente ya tenía previsto las posibles sanciones que le van a imponer, ¿no? Tiene sus aliados también, tiene a China, ¿no? Ahí hay que ver cómo, ¿no? Y China con Estados Unidos también como que tiene sus problemas que no han sido resueltos. Eso seguramente va a dar para otras charlas, capaz que con gente que
además sabe más de geopolítica, que acá es un tema muy, muy relevante, pero bueno, la economía está por detrás de todo, ¿no? Eso En uno todo no lo caso, puede ignorar. a la hora de pasar como, digamos, una línea al día de hoy al menos, podríamos decir que desde la perspectiva económica, algunos impactos que son notorios, incluso algunos que se pueden ya vislumbrar, tiene que ver con que materias primas, commodities, van a subir de precio, hasta ahí estaríamos bien, Sí, sí, sí. pero del mismo modo que trasladándolo específicamente a Uruguay, como también es comprador de petróleo, por decirlo así, eh, que los commodities suban para Uruguay es objetivamente una buena noticia. ¿Hasta ahí estamos bien también? Sí, depende cuáles commodities, ¿no? Alimenticios, tenés que decir para que sea. Bueno, ¿cuáles serían commodities Y no bueno, alimenticios? tenés, bueno, el petróleo es un commodity. Y No, después no, no, tenés no, pero no, no, me tipo refería a lo. cobre, mineral. No, yo me refería a otros commodities como Está eso, bien. que Uruguay no produce y No, bueno, otras materias primas, digamos, no, ¿no? me Esa- refería a la canasta de commodities que Uruguay produce. Ah, perfecto. El aumento de los precios históricamente siempre se ha visto, olvídate las circunstancias para no parecer frívolos, ¿no? Olvidémonos. Mm, Si suben los commodities que Uruguay produce en el mundo, siempre ha sido visto como una buena noticia. Parece ser claro, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Del mismo modo, si sube el petróleo, que Uruguay es 100% importador, también es visto como. Las dos cosas, de todos modos, por distintas razones, a ver si estoy bien, profe, tienden a incidir en el alza inflacionario. Sí, eso también. Lo que pasa que cuando sube la inflación y tenés una economía pujante de crecimiento, la inflación es mala noticia, pero de alguna manera se licúa en que como crece la economía, la gente igual tiene más dinero y no se ve tan afectada, como pasó algunos años atrás, ¿verdad? Bueno, ese razonamiento último no necesariamente es así, porque ¿Viste? eso, Agarré viento, el alumno agarró viento la camiseta, metió 2 goles y pensó que podía meter el tercero. no, 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 no. O sea, la inflación tiene distintas causas. Esta es una causa como que viene del lado de los costos. Lo que tú estabas mencionando es una época en que la causa de la inflación era el aumento del consumo, o sea, venía como del lado de la demanda. Entonces esto, en un momento en el que las economías se están recuperando y viene una inflación de costos, obliga a los países a tomar medidas restrictivas que controlen la inflación, pero hacen que el crecimiento sea Ahí está, menos, digamos, claro. por eso digo, no se puede comparar con esa época que tú estabas No, mencionando. no, la idea la tenía clara, solo que la formulé mal, justamente, Ah, porque si la inflación es producto de que vos, Mincho acá a mi izquierda, y yo estamos con más plata, por supuesto que igual la inflación no es buena, pero es porque tenemos plata. El asunto es cuando nos agarre la inflación y además estamos sin plata, a eso quería ir. bueno, ahí es peor, claro, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Hay chances de que ocurra eso entonces, de que estemos Y frente a un bueno, escenario de esa o sea, naturaleza? es un riesgo que se está advirtiendo, no es que estén o sea, los países crecieron en 2021, sin embargo, 2022 ya el crecimiento, ¿no? Han salido números de proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario, etcétera, donde, bueno, se ve que no todo es igual, ¿no? Pero que el crecimiento, por supuesto, que no va a ser igual. Si se obligan además a tomar estas medidas más restrictivas, el crecimiento todavía puede ser peor, más, o sea, peor en el sentido de que las tasas podrían ser menores y entonces, bueno, algunos países que tienen altas tasas, además de crecimiento demográfico, podrían hacer que el crecimiento del PIB per cápita, Bien. que para Uruguay, bueno, no es un tema relevante, porque nuestra población que siempre está ahí más o menos igual, pero bueno, países donde hay crecimiento demográfico, el PIB per cápita podría caer, ¿no? Entonces, o sea, es un tema que nos interpela, que además nosotros somos exportadores, para que además nos compren, digamos, y tengamos un buen, bueno,
un buen resultado, los países les tiene que ir bien y tienen que aumentar sus importaciones, ¿verdad? Eso también es un tema de que, ojo, ¿no? Aumentan los precios, pero pueden caer las cantidades y entonces el total no necesariamente sea tan favorable, ¿no? O sea, hay riesgos por muchos lados, todavía es un poco temprano para poder sacar conclusiones definitivas, pero bueno, me parece que hay que estar muy atentos también a este otro lado del posible impacto de esta guerra, nada, que nadie Bien. desea. Pero Bueno, bueno, capaz que en unos días podemos sí, volver claro. a tomar este tema y ver a ver qué pasó, ¿no? Cómo fue la trayectoria que nos imaginamos hoy y la que después efectivamente se dé, ¿no? A la economista Gabriela Mordecki, bueno, muchas gracias y feliz carnaval. Bueno, gracias y bueno, y para vos un carnavalero de ley también, por favor. Feliz fiesta. Bueno, vamos Dale, arriba. Te chao, mando hasta un luego. beso muy grande y nos reencontramos más temprano que tarde, Gabriela. Dale, dale, nos vemos.